esta sesión hablaremos de fertilización edáfica, periodos de fertilización y fertilización foliar. La gulupa. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Matallana, soy ingeniero agrónomo, pertenezco al equipo técnico que ha desarrollado el proyecto de frutas y hortalizas del convenio entre la Gobernación de Cundinamarca y la empresa privada LST. El día de hoy vamos a hablar sobre fertilización en el cultivo de gulupa, los aspectos más importantes que debemos analizar en el momento de realizar una fertilización, ya sea edáfica o sea foliar. Nosotros tenemos que partir por una base en cualquier proyecto agrícola para poder determinar los niveles a los cuales queremos llegar para obtener producciones óptimas. Es decir, si yo arranco un proyecto agrícola, lo primero que debo tener es un análisis de suelo. Hay varios aspectos que son relevantes en el momento de tomar una decisión con base en el análisis de suelos. Entonces, lo primero, ¿de dónde estoy tomando la muestra para el análisis de suelo? Entonces, es decir, si yo tengo mi cultivo de gulupa ya establecido o lo voy a establecer. Entonces vamos a hablar de los dos casos. En el primer caso, si yo voy a establecer el cultivo, entonces tengo que tener un análisis inicial. Mi análisis inicial debe ir sobre la zona donde voy a establecer las plantas como tal, no en las calles ni en los bordes, donde voy a establecer mi cultivo. Entonces, ya sea que recorra el cultivo en zigzag o en X, como se decida según las características propias de cada terreno, que ya cada técnico debe tomar la decisión en el momento de realizar la toma de la muestra para el análisis. Es importante que se tomen esos puntos y se referencien. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un segundo análisis, que lo recomendado es que cada año yo vaya viendo la evolución de mi suelo a través de la fertilización que realizo cada año en ese periodo, yo pueda tomar ese análisis en el mismo punto. Entonces, es decir, si en el segundo caso, si yo ya tengo mi cultivo establecido, yo tengo que buscar la zona radicular donde realmente está pasando toda la acción, la interacción entre la planta y el suelo. De ahí tengo que yo sacar mi submuestra para generar la muestra total. Entonces, esos puntos los tengo que marcar para tener la referencia en el año siguiente y poder tener un contraste real. Entonces, es como si nos tomáramos el peso hoy y para poder contrastarlo le tomáramos el peso al vecino. Entonces, voy a tener resultados totalmente diferentes. Tengo que tener un punto de referencia como tal para poder contrastar esos resultados y poder comparar si lo que yo estoy haciendo realmente está teniendo un efecto positivo o negativo, o hay cosas que tengo que ajustar o que tengo que mejorar, si se están mejorando las relaciones o no. Entonces, como ya partimos de una base que es el resultado del análisis de suelo, entonces de ahí vamos a empezar a desglosar cómo voy a hacer la fertilización en estos periodos. Entonces, ya hablamos una parte en un capítulo anterior sobre cómo tengo que preparar el terreno. Entonces, el análisis de suelo tiene unos aspectos muy importantes que determinan la forma en la que yo voy a fertilizar el suelo. En este resultado, entonces, como primera medida tenemos el pH, que es el potencial de hidrógeno. Tiene una escala. Entonces, entre más bajo es el rango, más ácido es el suelo. Es decir, que se va a dificultar la absorción de los nutrientes por parte de la planta. Entonces, en este caso tenemos 4.8, que es moderadamente ácido. La idea es que esté sobre 5.5 y 6.5, que es, digamos, que un estado básico. Ya suelos por encima de 7 son suelos alcalinos. Entonces ya tenemos un problema no de acidez, sino de salinidad en el suelo. Entonces ya el resultado de este análisis nos va a dar una luz de qué es lo que debemos hacer. Si debemos aplicar agua, si debemos aplicar calcio, cuáles son las medidas preventivas o correctivas iniciales que debemos tener en cuenta para la nutrición de nuestra planta. El otro aspecto que también tenemos que evaluar es el aluminio, entonces la saturación de aluminio.
Hay plantas como la gulupa que toleran máximo hasta el 15% en la saturación del aluminio. En este caso, este resultado tiene una saturación de aluminio del 50%. ¿Qué quiere decir? Que el aluminio, al ser una molécula que ocupa tanto espacio en el suelo, lo que está haciendo es limitando la absorción de los nutrientes. Entonces, como está limitando la absorción de los nutrientes, hay un desbalance en el suelo. La saturación del calcio está en el 28%, en el magnesio está el 4%, del potasio está sobre el 14%. Entonces es una relación que está totalmente desbalanceada. Recordemos que como el suelo en general debe haber un equilibrio. Entonces la saturación de calcio con magnesio tiene que estar más o menos en una relación de 2:1. Eso quiere decir que si yo tengo un desbalance, entonces voy a tener que por exceso de uno voy a tener deficiencia de otro. En este caso es el aluminio. Entonces, como tengo exceso de aluminio, el aluminio me está limitando todos los elementos. Entonces, el primer paso que yo tengo que hacer es aplicar una enmienda. Entonces ya yo determino qué tipo de enmienda voy a utilizar. Si es en presiembra, depende del estado fenológico del cultivo. Si yo ya estoy en producción, entonces tengo que mirar cómo tengo que balancear el suelo con un calcio y magnesio, entonces aplicaría cal dolomita o cal agrícola. No puedo aplicar cal viva porque voy a generar problemas radiculares. Todos estos aspectos simplemente es una mirada, es un global para que tengamos en cuenta cómo se analiza el resultado. Ya los cálculos como tal, sí es importante que tengamos el acompañamiento técnico de un ingeniero para que determine las relaciones, cómo se deben llevar a cabo y cómo voy a corregir esto a través del tiempo. Entonces, si yo estoy aplicando 1 o 2 toneladas por hectárea, ¿cómo voy a ver reflejado eso en el año siguiente? ¿Sí? Generalmente la fertilización nosotros no la vamos a ver de momento. Estamos hablando que nosotros tenemos que hacer fertilizaciones previas 2-3 meses antes para poder ver los resultados después. Entonces en floración, por ejemplo, si yo voy a tener una floración, yo tengo que aplicar el fósforo por lo menos 2 meses antes para que la planta lo pueda llegar a asimilar. Ahora, la acidez del suelo depende de la absorción de los nutrientes. Entonces, en el caso del fósforo, el fósforo actúa muy bien con pHs ácidos. La planta lo puede tomar más fácil, la solubilidad del fósforo es mejor, pero como la planta no solo necesita fósforo, sino también necesita nitrógeno, necesita potasio, necesita magnesio y todos esos elementos están limitados. Entonces yo tengo que mirar qué fuente me sirve para que la planta la pueda absorber y pueda desarrollarse de manera adecuada. ¿Cómo yo determino las proporciones? ¿Cómo quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cuáles son los niveles de producción y de productividad que yo quiero llegar en mi cultivo? Eso lo determina una tabla de extracción. Bueno, entonces acá podemos observar la tabla de extracción. Tenemos diferentes tipos de nutrientes. Encontramos los primarios, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Los macronutrientes secundarios, que es el calcio, el azufre y el magnesio. Y ya los micronutrientes o elementos menores, que se encuentra el boro, el cloro, el cobalto, el cobre, el hierro, el manganeso, el molibdeno, el zinc. El macronutriente principal es el nitrógeno. El nitrógeno, digamos que es uno de los elementos más importantes porque de él se forman las sustancias básicas en las plantas como aminoácidos, se forman enzimas, hormonas, proteínas. Las plantas tienen 2 formas de absorber el nitrógeno, que está el nitrógeno nítrico y el nitrógeno amoniacal, que varía según la fuente. Entonces, como nitrógeno nítrico tenemos el nitrato de calcio, nitrato de potasio, nitrato de magnesio, toda la forma nítrica que vengan en esas presentaciones. Es decir, si yo voy a utilizar una fuente de nitrógeno en mi cultivo, la idea es que el 80% del nitrógeno que yo utilice sea nitrógeno nítrico y en un 20% en nitrógeno amoniacal. ¿Por qué? Pues por la forma como está absorbiendo la planta ese nutriente. Las deficiencias de nitrógeno en las plantas de gulupa inician en las hojas más viejas, las cuales empiezan a tornarse de un color pálido hasta quedar de un color amarillo.
Posteriormente, la planta toma un aspecto raquítico y las hojas inferiores empiezan a caerse. Estos mismos síntomas también pueden ser causados por nematodos, por daños en la raíz o por otro tipo de deficiencias. Por lo tanto, es el análisis de suelos lo que nos confirma si dichos síntomas son causados por deficiencias de nitrógeno. A continuación, veremos dos plantas que presentan deficiencia de nitrógeno. Tengo que revisar muy bien qué tanto nitrógeno yo tengo en mi análisis. Es decir, si yo tengo un nitrógeno elevado y sigo aplicando fuentes nítricas, lo que voy a hacer es tener un problema fitosanitario, puedo generar un problema fitopatológico y puedo generar un desbalance en la planta. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es, digamos que en términos coloquiales, es un elemento mostrón. O sea, la planta lo absorbe y se pone verde y se pone hermosa la planta. Pero si yo lo estoy aplicando en una proporción que no es correcta, lo que voy a generar es un problema. ¿Por qué? Porque también la planta se vuelve más suculenta. Entonces los tejidos se vuelven más blandos. A los tejidos volverse blandos, se vuelven más susceptibles al ataque de las plagas y las enfermedades. Entonces, como el tejido es suculento, llega un hongo y como es suculento, entonces el hongo puede penetrar más fácil las hojas o el fruto o nuestro órgano de interés de producción. En este caso, puedo generar problemas de roña en la gulupa. Entonces, el problema puede ser un poco más fuerte. Puedo generar problemas radiculares porque la planta, como está desbalanceada, tiene mucho nitrógeno, entonces es más susceptible a que hongos o bacterias puedan dañar las raíces y pueda entrar un hongo importante como el fusario. Como elemento mayor también tenemos el fósforo. El fósforo es importante porque forma una parte en el desarrollo de la planta en procesos de enraizamiento, de floración. En pHs ácidos la planta lo puede absorber de una mejor manera. Ahora yo tengo que determinar cuál es el pH que yo tengo en mi suelo para poder fijar qué tipo de fósforo yo voy a utilizar. Entonces, si voy a utilizar un ácido fosfórico y yo tengo un pH bajo, entonces lo que voy a hacer es acidificar más mi suelo. Entonces ya tengo que buscar una fuente que no sea ácida, ya tengo que buscar en el mercado qué tipos de fuentes de fósforo tengo a la mano para poder mejorar la relación, ¿sí? Eso lo tengo que tener en cuenta porque, por ejemplo, el fósforo se mueve en la planta y como lo absorbe en las raíces, la planta lo puede llevar, digamos, a las hojas nuevas y de las hojas nuevas se puede transportar a las hojas senescentes, ¿sí? Entonces el fósforo es un elemento que se mueve mucho en la planta. Tengo que determinar muy bien cuál es la fuente que yo voy a utilizar para poder hacer eficiente el uso del fósforo. Ahora, el fósforo, el 80% que hay en el suelo, la planta no lo puede tomar. Entonces tengo que buscar solubilizadores de fósforo. Entonces ahí entran las bacterias, toda la microfauna del suelo que me va a ayudar a mejorar la absorción del fósforo para que la planta pueda desarrollarse en niveles óptimos. Los síntomas de la deficiencia del fósforo comienzan también en las hojas más viejas. Estas se tornan de un color verde oscuro y luego cambian a tonos rojizos o púrpuras. Además, el número de brotes disminuye formando tallos finos con hojas pequeñas. Existen otros síntomas también como la reducción en la floración, menor cuajado de frutos y reducción del desarrollo radicular. El potasio es un nutriente que puede ser absorbido de manera activa o pasiva, principalmente en las etapas de crecimiento. Es un elemento muy móvil dentro de la planta y es transportado directamente a las hojas jóvenes y a los meristemos apicales. Esta absorción está afectada por elementos como el calcio, el magnesio. El potasio está involucrado en la formación de las enzimas, aminoácidos, proteínas. Juega un papel importante en la absorción del agua y afecta directamente
la tasa de la transpiración mediante la apertura y el cierre estomático. Es un elemento crítico para las plantas en el momento de resistir los ataques de los patógenos. También le da vida, digamos, le da fuerza al producto final, al fruto, en su vida en anaquel. Entonces es un elemento que juega un papel muy importante en el desarrollo como tal de la cosecha. Otro elemento es el calcio. El calcio es absorbido por la planta de la raíz, la planta lo absorbe y lo sube por el xilema. Lo mueve a los meristemos apicales y ese movimiento es controlado por procesos de transpiración. Entonces sí es importante, por ejemplo, en nuestro caso como la gulupa, si la temperatura del semitecho o del invernadero, según el sistema en el cual yo me encuentro, aumenta, entonces yo voy a tener una transpiración mayor, voy a tener una pérdida de agua y la planta se va a deshidratar mucho más rápido. Como el calcio es un elemento inmóvil, ¿sí? Es un elemento que no se mueve, de una vez la planta lo sube a los puntos apicales de crecimiento, a los puntos de crecimiento, no hay movimiento de las hojas nuevas hacia las hojas viejas de calcio, entonces yo estoy perdiendo agua de una manera desproporcional. Entonces lo que yo tengo que hacer es empezar a reforzar vía foliar con una fuente de calcio. Tengo que buscar fuentes ojalá quelatadas. Las fuentes quelatadas lo que hacen es aumentar esa absorción del calcio, ¿sí? Y de manera foliar yo garantizo que realmente el calcio esté llegando a esas partes donde la planta no lo va a poder mover. El calcio es, a mi forma de ver, muy personal, es uno de los elementos más importantes y a los que menos le prestamos atención. El calcio hace parte de los procesos de división celular, forma parte de las paredes celulares. Cuando yo hago una buena fertilización con el calcio, lo que hago es aumentar y engrosar el tamaño de las paredes celulares, fortaleciendo la planta, lo que hace que sea más difícil para los hongos poder penetrarla. En caso contrario, por ejemplo, como hablamos al principio del nitrógeno. Entonces lo que yo hago es balancear esa relación y fortalecer desde la parte nutritiva a mi planta. También yo le voy a dar una viabilidad mayor en procesos de polinización, entonces el polen se va a volver más viable. El calcio es un elemento supremamente importante en diferentes estados, por ejemplo, cuando la planta está bajo un estrés hídrico, cuando la planta se encuentra en procesos de llenado, lo que hace el calcio es fortalecerla de cierta manera en esos procesos. Hay uno muy importante que es el azufre. Su transporte es de manera ascendente a través del xilema. Lo mismo hace parte importante de los aminoácidos, ayuda a la formación de proteínas y en las etapas de crecimiento ayudan activamente para que la planta se pueda recuperar del ataque de plagas y enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta tabla? Esa tabla me muestra cuántos kilos absorbe por hectárea en el año una planta para producir cierta cantidad de kilos. Entonces, en el caso del nitrógeno, más o menos la planta está absorbiendo unos 10 kilos, de fósforo está absorbiendo 2 kilos, de potasio 11 kilos, de magnesio 1.3 kilos, de calcio está absorbiendo 6 kilos, de azufre 0.6. Entonces los elementos menores lo que hacen es ayudar a procesos de fotosíntesis, en procesos de división celular, en procesos de absorción de nutrientes, en procesos de respiración. Entonces tenemos que tener en cuenta que los elementos menores hacen parte de un macro que nosotros olvidamos y no le damos a la planta esos elementos necesarios para que puedan desarrollar esas funciones esenciales. Como la planta no los necesita en proporciones tan grandes y nosotros no los aplicamos, entonces también se generan desbalances. Una de las preguntas que más nos
planteamos en el momento de establecer el cultivo o cuando ya lo tenemos establecido y realmente si estamos haciendo la fertilización de una manera adecuada o cada cuánto tengo que estar fertilizando el cultivo. Hay que tener en cuenta que nuestro cultivo tiene unos periodos de cosecha, entonces están marcados por unos estados fenológicos. Generalmente la gulupa se maneja de una manera que tiene una producción continua, pero siempre están marcados unos picos donde tenemos más fruta y otros donde baja, pero se sostiene la producción. Ese es un sistema de producción. Hay otro sistema de producción donde las personas simplemente sacan una cosecha, se poda y nuevamente la planta rebrota y hay una nueva cosecha. Estamos hablando de más o menos unas 2 cosechas al año aproximadamente. Y esas cosechas se programan según la temporada de la necesidad de la fruta. Entonces, como yo tengo muy marcadas las épocas donde necesito la fruta, los periodos de fertilización se pueden realizar de diferentes maneras. O sea, yo puedo hacer la fertilización de manera edáfica sólida, edáfica líquida o una fertilización foliar, pero como un refuerzo. Yo no puedo pretender sostener una planta con fertilización foliar porque no voy a llegar a los niveles óptimos a los cuales necesito que la planta absorba para que pueda sostener la carga de fruta que va a tener. Las características de las plantas de gulupa es que pueden tener hasta 500 frutos por planta. Entonces, si yo voy a pretender sostener 500 frutos por planta, más o menos de 50 gramos, que pesa cada fruto, entonces la fertilización foliar es ilógico que yo pueda sostener todo eso. ¿Qué es lo que se hace normalmente o de una manera convencional? Se viene realizando una fertilización sólida cada 45 días y en intermedio se realiza una fertilización líquida, es decir, que se utilizan unos productos, se disuelven en agua y aplico una cierta cantidad. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de aplicaciones? Bueno, yo puedo hacer una fertilización sólida cada 45 días, está muy bien, pero tengo que tener una observación del estado fenológico en el cual me encuentro. Entonces de eso determino qué cantidad de fertilizante es el que yo necesito según el estado en el que me encuentro, según el análisis de suelo y según la tabla de extracción, ¿sí? En cuánto estoy aplicando de fósforo en el año y cómo lo voy a distribuir en el año. Si necesito, no sé, 20 kilos por hectárea, entonces ¿cómo los voy a distribuir? ¿Cómo voy a distribuir esos 20 kilos? Si voy a hacer una aplicación de 2 kilos cada mes o voy a hacer una aplicación de 30 kilos cada 6 meses, entonces yo digamos que hago como una relación en cuanto a la alimentación que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo es mejor? Yo como 3 veces al día o como cada 15 días o como cada mes. Es más o menos una proporción así. Entonces la idea es que yo le pueda garantizar a la planta que tenga una cantidad de nutrientes disponibles para que los pueda absorber en el momento que los necesita, ¿sí? Entonces si vamos a un periodo de floración, vamos a tener un periodo de floración, yo tengo que prepararme por lo menos 2 meses antes en la fertilización para que la planta pueda tener realmente los nutrientes que necesita en el momento que lo requiere realmente. Porque si yo ya estoy en floración y hago la fertilización, esa fertilización la voy a reflejar 3 meses después o 2 meses después, cuando la planta ya está cuajando la fruta y realmente lo que necesita es magnesio y potasio para que pueda absorber el agua y sostener la fruta, ¿sí? Entonces son cosas que son muy de observación y realmente observar muy bien qué elementos estamos utilizando. Digamos que uno de los errores convencionales que nosotros cometemos es coger un elemento sólido y meterlo en una caneca, disolver por 2 días y hacer una fertilización en drench líquida. Estamos perdiendo dinero. Sí, que sí me funciona, obviamente, porque es un fertilizante y le va a funcionar. Lo que pasa es que no está diseñado para que la planta lo absorba de esa manera, ¿sí? El fertilizante está diseñado de forma granulada para que el nutriente se vaya disolviendo de una manera lenta. Lo que yo tengo que hacer es buscar una fuente que se disuelva en el agua y que yo pueda darle un manejo de conductividad y pH a esa mezcla
que la planta lo pueda absorber de una manera adecuada, ¿sí? Para eso es importante que nosotros tengamos un kit, un potenciómetro, ¿sí? Que nosotros, si vamos a meterle 2, 3, 5, 10 kilos a una caneca de fertilizante, que estemos seguros de que realmente lo que estamos haciendo la planta lo va a tomar, ¿sí? Porque si va a hacer una aplicación de un fertilizante con pHs muy ácidos o con pHs alcalinos, tengo que regular la mezcla, tengo que mirar la calidad de mi agua, cómo voy a hacer esa fertilización. Ahora, si yo decido realizar una fertilización de manera líquida, también lo puedo hacer. Entonces se fracciona la fertilización y lo puedo hacer de manera semanal. Entonces yo miro cuántas partes por millón estoy aplicando de mi solución y las distribuyo en el año de lo que yo quiero, a los niveles que yo quiero llegar. Por eso es importante tener puntos de referencia. Nosotros tenemos otra herramienta de la cual nos podemos valer. Es una herramienta muy importante, que es el análisis foliar, ¿sí? El análisis foliar me está diciendo de lo que yo tengo en el suelo, cuánto realmente me está tomando, me está absorbiendo la planta, ¿sí? Entonces son formas y maneras que podemos tener en cuenta. En la experiencia que nosotros obtuvimos, en los seguimientos que nosotros realizamos, ¿cuáles fueron, digamos, que los mejores productos que se desarrollaron? Depende de la zona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las zonas donde hay invernaderos, donde la temperatura mayor, la transpiración es mayor, el ablandamiento de la fruta es mucho más alto. ¿Cómo yo contrarresto eso? Entonces tengo que fortalecer la parte radicular con quelato de zinc, con fósforo, con solubilizadores como el Ecoterra. Hay productos que nos ayudan mucho, sobre todo a fortalecer la parte radicular, el calcio. Las aplicaciones hay que revisar muy bien cuáles son los periodos en los que yo estoy aplicando el agua, en qué momento lo estoy aplicando, porque si yo estoy en un invernadero con temperaturas sobre los 30 grados y lo que hago es empezar a regar, entonces voy a generar problemas de pudrición basal. ¿Sí? Todo eso lo tengo que tener en cuenta. Ahora, si estoy en un invernadero o en un semitecho y empiezo a hacer aplicaciones de fertilizantes y aplicaciones, entonces lo que voy a hacer es subir la conductividad eléctrica y puedo salinizar el suelo. Entonces, más no quiere decir que sea mejor. Si yo estoy aplicando cantidades excesivas, lo que voy a hacer es perder dinero por un lado, porque la planta no va a absorber todo lo que le estoy metiendo, y salinizar el suelo, que finalmente lo que tengo que hacer es lavar para desplazar todos esos minerales que están en el suelo, ¿sí? Entonces todo es un equilibrio, y todo tiene que ir acompañado de un seguimiento con un asistente técnico, de un seguimiento diario. Si realmente la persona, usted, señor agricultor que se encuentra en su cultivo, esto es un tema de observación. ¿Sí? Es un tema de mucha observación. Yo tengo que estar muy pendiente de cómo se están moviendo mis plantas, de cómo están reaccionando, si se están colocando amarillas, por dónde se están colocando amarillas, si son las hojas de arriba, si son las hojas de abajo. Entonces, es que el calcio se mueve así o el magnesio se mueve así, si tengo la deficiencia intervenal o si tengo los bordes quemados. ¿Qué es lo que está pasando con mi cultivo y cómo lo estoy identificando para poder buscar una solución? ¿Sí? No se trata de empezar a aplicar fertilizantes porque X o fulano me dijo, porque este le funcionó, porque el otro no le funcionó, sino es realmente buscar una solución técnica, que las medidas que nosotros realicemos sean efectivas para que puedan obtener un margen de productividad y rentabilidad. Porque uno puede ser productivo, pero rentable no puede ser. O sea, si me está costando más de lo que estoy vendiendo, entonces estoy siendo productivo, pero no estoy siendo rentable. Sí, son cosas que son muy importantes en la fertilización, que no se tienen en cuenta como en el día a día, y son las recomendaciones que nosotros podemos observar. Las plantas digamos que reaccionan muy bien a la fertilización, pero tenemos que cuidar todos los niveles de cada uno de los elementos porque juegan un papel muy importante, como lo pudimos ver. ¿Sí? Si yo me excedo en uno, voy a limitar el otro.
tengo que tener en cuenta las relaciones, cómo se está moviendo en el suelo, qué es lo que está pasando realmente en mi suelo, y yo tengo que identificar y poder realizar un seguimiento, porque es un cultivo que vamos a tener por 3 o 4 o 5 años si nos va bien. Es un cultivo a largo plazo. Es rentable en la manera que nosotros lo volvamos rentable, aplicando herramientas muy sencillas, ¿sí? Herramientas muy básicas de seguimiento en cuanto a la fertilización. A manera de conclusión de este capítulo, hay varios aspectos que tenemos que tener muy presentes. Entonces, uno es cuáles son los niveles en los que yo me encuentro inicialmente o en el estado del cultivo. Eso me los da el análisis de suelo y el análisis foliar. ¿Cuáles son los niveles en los que yo necesito o requiero llegar según la extracción del cultivo? ¿Y cómo voy a llegar a esos niveles? Teniendo en cuenta que hay diferentes fuentes, diferentes formas y diferentes productos. Todos actúan de manera totalmente diferente. Lo mismo un producto edáfico a un producto que venga específico para fertirriego, o a un producto que venga para aplicación foliar. El cultivo de la gulupa es un cultivo sencillo, pero también es muy delicado. O sea, si nosotros no tenemos en cuenta los parámetros, la planta no va a producir lo que realmente tiene el potencial para producir. Entonces hay que revisar muy bien cuáles son los niveles de fertilización que estamos haciendo, cuál es el costo, porque si yo aplico más no quiere decir que tenga un mejor rendimiento. Entonces simplemente tengo que revisar si yo aplico, qué tanto puedo producir, hasta qué punto, y que realmente eso que estoy aplicando sea eficiente. Eso es muy importante, tener un acompañamiento técnico serio que realmente esté capacitado en el tema. Nosotros tenemos en este tipo de cultivos una ventaja muy grande, que es el acceso a la asistencia técnica, porque como es un cultivo netamente de exportación, las exportadoras generalmente tienen su agrónomo, y el agrónomo va y nos visita y nos da las recomendaciones. Entonces también responsabilidad de nosotros es exigirle al personal técnico que nos dé una orientación que sea certera, que realmente esté lineada a lo que nosotros necesitemos en cuanto a la productividad del cultivo, ¿sí? Eso son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta en un momento de producción, porque nosotros como agricultores somos la base de la producción, y de nosotros depende la calidad de lo que estamos sacando al exterior, más sobre todo en este tipo de cultivo, específicamente en la gulupa, que es una fruta que está viajando 40 días en barco, ¿sí? Es una fruta que, si nosotros la tratamos de manera adecuada, tiene que tener las características para que aguante el viaje. Entonces en nuestras manos está poder producir de una manera eficiente, de una manera económica, que podamos hacerlo de una manera rentable, que sea el sustento, si es el sustento de la agricultura en nuestro hogar, que realmente sea de una manera efectiva. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo, mi nombre es Jonathan Matallana, soy ingeniero agrónomo. Estoy para servirles. Busquen la forma de que puedan hacer eficiente su cultivo. Sé que el tiempo es corto, uno les quisiera poder mostrar más información, ser más específico con la información, pero pues también estamos como un poco limitados con el tiempo. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, pues nosotros estamos totalmente a la disposición de ustedes. Muchísimas gracias. De esta manera, damos por terminada la sesión número 7. Agradecemos la atención brindada.